gusto. Bueno, Señor, te damos gracias por esta reunión. Te pedimos que bendigas a Alejandro y sus actividades, Mirta y sus actividades, Juan Carlos y sus actividades, a mí y mis actividades y a todos aquellos que después van a ver este video y todas sus actividades. Derrama sobre todos nosotros todo tu amor, toda tu misericordia. También te pedimos fe, ¿eh? Y con esa fe vamos a escuchar la palabra que nos va a brindar Amén. en esta tarde Juan Carlos. Amén. Amén. Gracias, Fernando. Gracias. Y bueno, como siempre le digo a todos los que escuchan este video, que si quieren participar, nos hagan llegar sus datos y los invitamos con gusto a que participen. Eh, bueno, ahora sí, con gusto vamos a escuchar a Juan Carlos. Los datos los pueden dejar directamente en los comentarios de YouTube, ¿no? No dejan un celular o un correo electrónico, es lo mismo. Yo después les mando el link. Bueno, con mucho gusto vamos a escuchar a Juan Carlos que tiene una palabra para nosotros. Que todo sea para la gloria de Jesús. Amén. Bien. Hoy vamos a hablar de Biblia y moral. Ese es el tema y es también el nombre de un documento de la Iglesia que se llama Biblia y moral, que contiene las raíces bíblicas del comportamiento cristiano. Lo que vamos a hablar está dividido en 4 partes: una pequeña introducción, una segunda parte donde nos vamos a dedicar exclusivamente a tratar el tema de la felicidad. La tercera parte vamos a tratar el tema de la imagen de Dios. Y en el cuarto y último, la configuración con Cristo. Bueno, en este documento que se llama Biblia y moral, comienza explicando que en todo hombre, en todo corazón humano, hay una búsqueda de la felicidad y del sentido de la vida. ¿Y qué podríamos decir de qué es la felicidad? La felicidad podríamos definirlo como lograr una vida plenamente satisfactoria. ¿Qué sería una vida plenamente satisfactoria? La palabra satisfactorio está formado por la palabra satis, que quiere decir suficiente, y facere, que es hacer, o sea, hacer la vida suficiente. Ahora, dado que el cristianismo tiene vocación de universalidad, Jesús dice, id y predicad a todas las naciones, entonces cabría preguntarnos si el anhelo de felicidad es el mismo en todos los hombres. En todo caso, ¿qué es la felicidad para cada uno de nosotros? ¿Podríamos enunciar algo universalmente válido sobre los anhelos del corazón? Cuando hablamos de moral, ¿podemos hablar de algo que sea universalmente válido sobre los anhelos del corazón? Muchas veces se produce tensión entre el deseo profundo del ser humano y sus opciones morales más o menos conscientes. Bueno, cuando hablamos de moral en la Iglesia, en general tendemos a asociar este concepto con normas morales, con reglas, con pecados. Bien, vamos a hablar hacer un poquito de historia. La primera vez que aparece el concepto moral
como materia de estudio, como objeto orgánico para ser estudiado en la historia del cristianismo, aparece por primera vez en el Concilio de Trento. ¿Y por qué aparece en el Concilio de Trento el tema este de la moral? Porque era necesario en los seminarios formar a los seminaristas, futuros sacerdotes, con conceptos que los prepararan, una vez siendo sacerdotes, para poder confesar, para poder tener claro qué estaba bien y qué estaba mal. Y entonces, para poder ejercer el ministerio de la confesión, este Concilio de Trento se ocupó de establecer las normas morales y fundamentalmente se ocupó en qué era lo que no había que hacer y puso el énfasis en ese aspecto antes que en hablar de la vocación y del llamado de lo que sí estamos obligados o llamados a hacer como cristianos. Fundamentalmente, la teología del Concilio de Trento, estamos hablando año 1560, mitades del siglo XVI. Pensemos que fundamentalmente los 10 mandamientos, como regla moral, son fundamentalmente prohibiciones, ¿no? Lo que no está bien hacer. Ahora, cabría preguntarnos, ¿está bien hacer esto? Esto de qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y la pregunta es, ¿de qué depende lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer? ¿Dependerá de alguna persona con autoridad? ¿Será esta persona la que lo decide? Bueno, vamos a empezar ahora con lo que en teología se llama la casuística, que es el estudio de casos, también se usa en marketing y en otras disciplinas. Pero en el caso de la moral, sobre todo del Antiguo Testamento, era muy utilizada la casuística. Recordemos el pasaje del Evangelio donde Jesús le dice a los fariseos que le cuestionan, les dice que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Esto, para un judío practicante, era intolerable. El que se rompía porque trabajaba los 6 días y descansaba como Dios en el séptimo, y se esmeraba y se esforzaba en esto, que viniera Jesús y le dijera que rompiera con ese esquema, esto era muy difícil de aceptar, es un tema de cierta complejidad, no es tan sencillo. Y entonces, la pregunta es, ¿hay algo objetivo en relación con las normas morales? ¿La felicidad es generalizable? ¿Todos anhelamos lo mismo aunque no lo sepamos? Bueno, la Iglesia, a lo largo de su caminar, en los últimos tiempos ha visto necesario hacer una profunda renovación de esta idea de la moral cristiana. Y por eso vamos a considerar ahora documentos más modernos, entre los cuales están el Concilio Vaticano II del año 1965 y algunos documentos del Papa Francisco, entre los que están la Evangelii Gaudium y algún otro más que ya citaré. Bueno, hay un autor cristiano donde habla en su libro de Introducción a la ética cristiana, donde dice que nuestra moral está bastante centrada en el hombre herido por el pecado y el misterio de la salvación. Y es verdad, está bien que sea así, pero a veces le falta recapitular la mirada sobre el ser humano desde Cristo resucitado. Mencionando el tema que decíamos recién de la casuística,
siempre tenemos que tratar de ver los textos bíblicos en su contexto, ¿no es cierto? Hay otro caso donde los saduceos le plantean a Jesús de los 7 hermanos que se van muriendo y se van casando con la misma mujer, y entonces le preguntan con quién en la resurrección, de quién será mujer, ¿no? Imagina a todos los hermanos peleándose por la mujer. Bueno, los saduceos, ¿por qué hacen este planteo? Porque ellos no creen en la resurrección. Entonces, no les interesa ni el matrimonio, ni el amor, no les interesa nada. Les interesa poner un caso donde, ¿qué pasaría con la resurrección? Por eso es que este texto no se puede aplicar a otras interpretaciones. Lo mismo que cuando le cuestionan a Jesús que sus discípulos arrancan las espigas en un sábado, Jesús también hace casuística y les dice cómo David tomó los panes de la ofrenda. Entonces, Jesús les dice, pero son hipócritas ustedes. Si en un sábado tienes tu buey que tiene sed, lo llevas, no importa que sea sábado, a tomar agua, ¿cómo no va a ser lícito curar a esta mujer que hace 18 años que está atormentada por una enfermedad? Bueno, entonces vimos que el tema de la moral es abordado primeramente allá por el 1500 por el Congreso de Trento. Luego, entre los años 1700 y 1800, va a surgir una moral independiente de la formulada por la Iglesia. Va a surgir la filosofía moral y una ética basada en la razón. La Iglesia no rechaza aquello que venga de la razón. Es más, el Concilio Vaticano II recomienda incluir la ciencia en lo que hable. Y así como en Trento se evitó el discernimiento, en estos filósofos que hablan de la filosofía moral, también ellos se anclaron en la razón pura para fundar una ética que no dependiera de las personas y que obrara, que no dependiera del ser humano y de sus circunstancias. Bueno, se buscaba emplear la razón como una manera objetiva. A lo largo de los años se vio que esta forma de encarar el aspecto moral era insuficiente. La Iglesia también descubrió que más que basarse en normas, era aconsejable, recomendable, era mucho mejor basarse en la felicidad. Respecto de los que hablaban de la ética de la razón, el principal, digamos, representante de esta filosofía era el alemán Kant. Acá en Argentina también hubo seguidores de estas ideas. Hubo un pensador muy importante, que era José Ingenieros, que hizo, entre muchas obras, además del Hombre Mediocre, escribió una obra referida sobre este tema que se llama Hacia una moral sin dogmas. Fíjense, Hacia una moral sin dogmas, donde dejaba de lado toda idea religiosa, todo principio religioso, y apelaba a la razón como forma objetiva y suprema y superior de establecer normas de conducta. Ahora bien, la Iglesia hoy, en su renovación de la moral, plantea que ésta se debe basar en la felicidad. Entonces ahora vamos a hablar de la felicidad. Un tema interesante de por sí. En la historia de la humanidad, por lo menos en la conocida, el primero que va a poner por escrito el tema de la felicidad y su ética en función de la felicidad fue Aristóteles, el estagirita. Aristóteles escribió muchos tratados y varios sobre la felicidad, pero el más famoso se llama Ética a Nicomaco, que era un hijo. Y él dice que todo obrar humano
tiene a la felicidad como estado, como fin. La felicidad puede ser vista como un estado o como una finalidad, pero después vamos a ver más adelante cómo Aristóteles habla detalladamente de la felicidad. Aristóteles, filosofando, se pregunta, ¿la felicidad estará en la riqueza de los bienes? ¿Estará en el poder, en el honor? Y después de mucho especular va a concluir con que la felicidad es un estado espiritual. Tiene que ver más bien con la posesión intelectual de la verdad. Tiene más que ver con un estado del alma. Y aquí podemos plantearnos si esta ética natural puede ser general y para todos. Aristóteles creyó que había una ética general, que era para todos esto que él había descubierto, esto que él enunciaba. La humanidad actualmente también tiende a creer que existe una ética natural y por eso habla de los derechos humanos. En el conjunto de ideas expresados en los documentos sobre derechos humanos hay una vocación a querer poner una ética de carácter universal, pero tiene un grave problema toda declaración de derechos humanos, que no tiene cómo fundamentar la dignidad del ser humano, la verdadera dignidad del ser humano. ¿Por qué? Porque como no hay nada superior al ser humano, se encierra en sí mismo, ya que no se puede basar en ninguna creencia o religión. Entonces, en las declaraciones de los derechos humanos tiene esta falencia importante. Ahora vamos a ir un poquito al Concilio Vaticano II, donde en el Concilio Vaticano II se habla de que la moral cristiana tiene que resaltar la centralidad del misterio de Jesucristo. También que la exposición de la moral cristiana no excluya la visión científica. Nuestra ética cristiana está en la vocación de los fieles en Cristo, la vocación en ser llamados. Nuestra ética arranca con la iniciativa de Dios al llamado, respondiendo que sí. Entonces nuestra vocación es un don y respuesta. Bueno, así como la moral cristiana, fundamentalmente anterior al Concilio Vaticano II, se basaba principalmente en los 10 mandamientos, actualmente en uno de los documentos del Papa Francisco que se llama Gaudet et Exultate, que significa alégrense y regocíjense, el Papa Francisco va a poner el acento en las bienaventuranzas. Entonces, no es que se deje de lado el decálogo, los 10 mandamientos, pero sí hoy la Iglesia entiende que la moral de estos tiempos debe fundarse en las bienaventuranzas, en la nueva ley. Recordemos que en los evangelios se lo presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Y así como Moisés recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí, Jesús va a dar su nueva ley en un monte también, que son las bienaventuranzas. Este libro Biblia y Moral, este documento Biblia y Moral, está dividido en 2 grandes grupos. El primer grupo podemos llamar, así lo llama a sí mismo, la moral revelada, y la segunda parte basada en criterios.
La moral revelada en el Antiguo Testamento fundamentalmente a través de los 10 mandamientos. Y en el Nuevo Testamento a través, como dijimos, de las bienaventuranzas. Y esta moral está sobre la base de la alianza, que ya nos vamos a ocupar también del tema de la alianza. En la moral cristiana, el camino que se nos propone consiste en responder al don de Dios que nos llama. El camino de felicidad que se nos propone está en la respuesta al don de Dios. Por eso no podemos condenar al que no es cristiano y no fue llamado. Respecto de este tema de la felicidad, en este documento que dijimos que se llama Biblia y Moral, encontramos que en el prólogo dice: el anhelo de felicidad, o sea, el deseo de obtener una vida plenamente satisfactoria, está arraigado desde siempre en el corazón humano. La realización de este deseo depende en gran parte del propio obrar que se encuentra y frecuentemente se desencuentra con el de los otros. Esto lo dice en el prólogo y también lo va a decir en la introducción, donde va a decir de esta manera: desde siempre el hombre está en la búsqueda de la felicidad y de sentido a su vida. Como dice San Agustín, el hombre quiere ser feliz aún viviendo de modo de no llegar a serlo. Esta expresión plantea ya el problema de la tensión entre el deseo profundo del ser humano y sus opciones morales. Pascal nos va a decir algo parecido y él lo va a decir de esta manera: si el hombre no está hecho para Dios, ¿por qué solo es feliz en Dios? Si el hombre está hecho para Dios, ¿por qué se revela tan opuesto a Dios? Bueno, entonces vemos que el tema de la felicidad está ocupando un lugar central en el conjunto de conceptos sobre moral cristiana en la actualidad. El Papa va a decir en uno de sus documentos que la palabra feliz o bienaventurado pasa a ser sinónimo de santo, porque expresa que la persona que es fiel a Dios y vive su palabra alcanza en la entrega de sí la verdadera dicha. Y esto es interesante porque acá empezamos a encontrar algunos puntos de unión. Aristóteles usaba la palabra eudaimonia, que será algo así como estar patrocinado por alguien o estar protegido por un buen demonio. En el concepto griego de buen demonio nosotros diríamos de un buen ángel. O sea, para Aristóteles era importante ser como bendecido por los dioses. Y esto tiene que ver también con la relación con Dios. Fíjense, este tema de la felicidad, también Aristóteles de algún modo lo relaciona con la divinidad. Obviamente que no es el mismo Dios de los judíos. Por eso, bienaventurados podría equivaler a agraciados, o sea, agraciados por Dios. Por eso las bienaventuranzas nos ponen en la perspectiva de una relación. La relación que es llamado y respuesta. Vocación y respuesta. Don y respuesta. Gracia y respuesta. Siempre es una relación en la que Dios tiene la iniciativa y el hombre debe responder.
en Mateo 5, Jesús sube a la montaña. Aquí Jesús es mirado como un nuevo Moisés, como decíamos recién, y como tal, como un nuevo legislador. Y entonces él viene a realizar la nueva alianza, el nuevo don de la ley. Y las bienaventuranzas vienen a ser como una especie de carta magna del reino de los cielos. Por eso es que bienaventurados podemos asociar o reemplazar por felices. Va a decir, felices los que tienen alma de pobre. Y esto tenemos que relacionarlo con el Antiguo Testamento, los deseos del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había perdido su libertad, había perdido su tierra, estaban sometidos a los romanos, de algún modo se consideraban pobres. Sin embargo, les va a decir, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Entonces acá vemos cómo en esta ética, en esta moral, tiene que ver también con la finalidad. Jesús va a decir que la felicidad tiene que ver con aquello a lo que aspiramos. Nos dice, sean felices y a los que tienen alma de pobre pertenecerá el reino de los cielos. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Fíjense cómo esto tiene relación con que la felicidad del hombre, el hombre la busca en, o bien, tener o poseer lo que anhela, o bien, ir hacia lo que anhela. Bueno, habíamos dicho que... A ver, acá se me complicaron las hojas. A ver. Bueno, seguimos por acá. Siguen las bienaventuranzas diciendo felices los afligidos, porque serán saciados. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, tendrán justicia. Fíjense cómo la felicidad se asocia con saciar o tener o poseer aquello que se anhela. Y en el último de los enunciados de las bienaventuranzas, va a aparecer el que dice, felices, alégrense y regocíjense cuando sean perseguidos. Ese alégrense y regocíjense, que es el nombre del documento del Papa, aquí la moral cristiana da testimonio, en cierto modo, del martirio, ¿no? De que la vocación cristiana no excluye el aspecto, digamos, del martirio. Bueno, dijimos que hablamos de la felicidad. Ahora vamos a hablar un poco sobre la imagen de Dios. Habíamos dicho que en la imagen de Dios, en este documento que era Biblia y moral, habíamos dicho que teníamos una moral revelada y algunos criterios, ¿no es cierto? Bueno, sobre los criterios, el Papa va a hablar con insistencia sobre la alegría del Evangelio. Y yo quería leer algo relacionado con la alegría del Evangelio en el documento de él, que me parece que es muy revelador. Y dice así: los libros del Antiguo Testamento habían preanunciado la alegría de la salvación, que se volvería desbordante en los tiempos mesiánicos.
el profeta Isaías se dirige al Mesías esperado, saludándolo con regocijo. Va a decir, tú multiplicaste la alegría, acrecentaste el gozo. Eso lo va a decir Isaías en 9:2. Y anima a los habitantes de Sión a recibirlo entre cantos. Dad gritos de gozo y de júbilo. En 12:6. A quien ya lo ha visto en el horizonte, el profeta lo invita a convertirse en mensajero para los demás. Va a decir, súbete a un alto monte, alegre mensajero para Sión. Clama con voz poderosa, alegre mensajero para Jerusalén. La creación entera participa de esta alegría de la salvación. Y va a decir, aclamad cielos y tierra, prorrumpid montes en cantos de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo y de sus pobres se ha compadecido. Otro profeta, Zacarías, viendo el día del Señor, invita a dar vítores al rey que llega y dice, pobre y montado en un borrico, exulta sin freno Sión, grita de alegría Jerusalén, que viene a ti tu rey, justo y victorioso. Pero quizás la invitación más contagiosa sea la del profeta Sofonías, quien nos muestra al mismo Dios como un centro luminoso de fiesta y de alegría que quiere comunicar a su pueblo ese gozo salvífico. Me llena de alegría releer este texto. Eso dice el Papa Francisco. Tu Dios está en medio de ti, poderoso Salvador. Él exulta de gozo por ti, te renueva con su amor y baila por ti con gritos de júbilo. Es la alegría que se vive en medio de las pequeñas cosas de la vida cotidiana, como respuesta a la afectuosa invitación de nuestro Padre Dios. Y dice así la Biblia, Hijo, en la medida de tus posibilidades, trátate bien. No te prives de pasar un buen día. Esto está en el libro de Sirásida 14, 11 y versículos 14. Cuánta ternura paterna se intuye detrás de estas palabras. Y el Evangelio, donde deslumbra la gloriosa cruz de Cristo, invita insistentemente a la alegría. Y vamos a dar algunos ejemplos de la alegría evangélica. Primero tenemos la gloriosa, el glorioso saludo que le da el ángel a la Virgen, le dice, alégrate. Cuando la Virgen, el ángel la va a ver a la Virgen para hacer la anunciación, le dice, alégrate. Ese es el saludo del ángel a María. Luego, la visita de María a Isabel hace que Juan salte de alegría en el seno de su madre. En su canto, María proclama, mi espíritu se estremece de alegría en Dios, mi Salvador. Cuando Jesús comienza su ministerio, Juan exclama, esta es mi alegría que ha llegado a su plenitud. Eso está en Juan 3:29. Jesús mismo se llenó de alegría en el Espíritu Santo. Su mensaje es fuente de gozo. Os he dicho estas cosas para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea plena. Eso lo dice en Juan 15:11. Nuestra alegría cristiana bebe de la fuente de su corazón rebosante. Él promete a sus discípulos, estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. E insiste, los volveré a ver y se alegrará vuestro corazón y nadie os podrá quitar vuestra alegría. Después, ellos, al verlo resucitado, se alegraron. El libro de los Hechos de los Apóstoles cuenta que en la primera comunidad tomaban el alimento con alegría. Por donde los discípulos pasaban,
había una gran alegría y ellos, en medio de la persecución, se llenaban de gozo. En Hechos 13:52. Un eunuco apenas bautizado siguió gozoso su camino. Y el carcelero, cuando es liberado Pedro, dice, se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. ¿Por qué no entrar también nosotros en este río de alegría? Entonces, tenemos ya fundadas razones para pensar que nuestra moral cristiana, tendría que estar bien fundada en la alegría que anhelamos, que Dios nos prometió. Bueno, vamos a hablar ahora de la imagen de Dios. Sabemos que somos creados a imagen de Dios. Ahora bien, a partir de la venida de Cristo, esto toma una fuerza enorme. Ya era una idea muy fuerte pensar que nosotros, criaturas, somos imagen de Dios. Y Cristo se hace hombre, como nosotros, y nos dice, sed perfectos como vuestro Padre. Esto ya le otorga a la moral cristiana una característica única e insuperable. En algún momento, cuando Jesús dice en el Evangelio de Marcos, al final, en el capítulo 16, versículo 15, dice, id y anunciad la buena noticia a todas las naciones, el que crea, se convierta y se bautice, será salvo, y el que no se condenará. Esta interpretación del Evangelio, hecha de un modo un poco primitivo, y eso en los primeros siglos y por los padres, tan luego San Agustín. San Agustín, basado en este pasaje evangélico, va a decir que los no bautizados van a ser condenados. Pero claro, hoy esto lo vemos desde otra perspectiva, porque cuando el Cristo histórico produce su gran misterio de encarnación y su salvación por medio de la cruz, su efecto va a ser salvador hacia adelante, y cuando desciende a los infiernos va a ser también hacia atrás, va a ser retroactivo. Él va a salvar a todos, los que históricamente estuvieron antes y los que históricamente venimos después. Por eso, acá viene una pregunta. La salvación de Cristo limpia todo pecado. La cruz de Cristo limpia todo pecado hacia adelante y hacia atrás. ¿Y qué pudo más? ¿El pecado de Adán o el acto salvador de Cristo? Obviamente que el acto salvador de Cristo. Nosotros decimos que entonces nadie puede salvarse sin Cristo. Los sacramentos de la Iglesia son prolongaciones temporales de estas acciones de Cristo. En Biblia y Moral, que vamos a buscar ahora para releer un punto, que es el documento sobre el que estamos trabajando. A ver, acá. Me parece que se me escapó, lo tenía. Bueno, de todos modos, cuando vamos al Génesis, al ser creados a imagen de Dios, aquí hay un llamado universal. Todos somos creados a imagen de Dios. Y Dios Padre, cuando crea al hombre a su imagen,
en alguna medida también estaba pensando en su hijo. Vamos a ampliar el concepto de la creación de Dios del hombre a su imagen y semejanza. Y vamos a tomar algunas ideas de dos libros. Uno de Santo Tomás de Aquino y otros conceptos de la Biblia paso a paso. Dios crea todo en 6 días y al séptimo contempla lo creado y se queda como observándolo, como aprobándolo, ¿no? Como si hubiera quedado satisfecho, ¿eh? Como si dijera qué bueno lo que hice, ¿no? Es decir, la Biblia dice, y vio que era bueno. Crea al hombre a su imagen y semejanza. Lo crea Adán y Adán es puesto en un jardín y le da las tareas de cuidar y trabajar. Cuidar el jardín y trabajar. Estos verbos, estas acciones de cuidar y trabajar, eran propias de los sacerdotes del templo. Es decir, que aquí Dios le está confiriendo a Adán funciones sacerdotales. Más adelante, cuando Adán tiene un hijo, esto lo pueden ver en Génesis 5:3, cuando Adán tiene un hijo, este hijo, dice la Biblia, es a su imagen y semejanza. Ser creado a imagen y semejanza es signo de ser hijo. Así es el hijo de Adán. Por eso, Adán, que es creado a imagen y semejanza de Dios, por este pasaje de Génesis 5:3, podemos estar seguros de que Adán fue creado hijo de Dios. Además, Dios le puso a Adán las funciones de utilizar, gobernar, poner nombres. De aquí que el hombre tiene el dominio sobre todas las criaturas de la tierra. Y el tener dominio sobre las criaturas, esa es una función real, una función de la realeza, del rey. Es el rey el que domina en su ámbito. Es lo propio de un rey. Por eso sometió a todos los seres vivientes al hombre y por eso Adán Dios le confirió el carácter de rey. También vemos en el Génesis que Dios lo invita al hombre a ponerle nombre a todas las cosas. Esta es una manera de otorgarle la facultad de hacerlo en nombre de él. Es decir, Dios le pone nombre a las cosas en nombre de Dios, está actuando en nombre de Dios. Y actuar en nombre de Dios, hablar en nombre de Dios, esto lo constituye en profeta. Por eso, en el bautismo, cuando el sacerdote unge al bautizado, como por el bautismo, por la acción salvífica de Cristo, le son perdonados todos los pecados, se le restituyen al hombre todas estas características que Dios le había otorgado en la creación y que por el pecado original se habían vuelto, digamos, se habían perjudicado, se habían perdido prácticamente. Y entonces el sacerdote lo unge al bautizado como profeta, sacerdote y rey. De todos modos, tal vez la mejor profecía que va a ser el primer hombre, y que es Adán, es cuando Dios le saca una costilla, crea a la mujer, y el hombre exclama: esto es carne de mi carne, huesos de mis huesos, se llamará mujer. El hombre acá, por esta acción, que profetiza lo que va a ser la mujer, además se ha convertido en poeta, en el primer poeta. Y además, al crear a la mujer, Dios lo convierte al hombre en esposo. De este modo, vemos que el hombre recibe una gran vocación, una gran vocación.
Con todo esto el hombre cumple dentro de la creación la función de Dios, porque fíjense que al hombre Dios es como que le transmite la función de gobernar. Santo Tomás nos va a decir que el hombre es capaz de legislar, de hacer leyes, porque Dios comparte con el hombre su función de gobernar y su función real, su función de rey. Dios creó todas las leyes y gobierna, hizo todo, pero con el hombre comparte esa función de gobernar. Ahora, le dio libertad y por eso el hombre tiene que legislar. Santo Tomás nos va a aclarar mucho también respecto sobre el tema de la imagen y semejanza. Él nos va a resaltar que dice que el hombre no es imagen, sino que el hombre fue creado a imagen. La imagen, el hombre creado a imagen de Dios, eso hace que su ser sea dinámico, tenga un dinamismo histórico. Y aquí en esto reside esa dignidad suprema, esa dignidad inalienable de todo ser humano. Esta imagen está llamada a perfeccionarse. Es una imagen que tiene que vivir, transitar y perfeccionarse. ¿Y hasta dónde tiene que perfeccionarse? Bueno, el ser humano está llamado a perfeccionarse hasta hacerse semejante a Cristo, a que nos tenemos que configurar con Cristo. La pedagogía de Dios ha sido ir mostrándole gradualmente al hombre la grandeza de la vocación a la que ha sido llamado. Así es todo. El camino de la revelación bíblica. En nuestro ser, nosotros tenemos inscrito lo principal del gran llamado que nos hace Dios, que es ser a su imagen y semejanza. Pero el que llega a conocer el mensaje de Cristo y lo que implica, entonces conoce en toda su grandeza, en toda su plenitud, la vocación total a la que está llamado. Para ser hecho a imagen, no alcanza con ser parecido. Por ejemplo, un huevo es semejante a otro huevo, pero un huevo no fue hecho a imagen de otro huevo. Se parecen porque son semejantes. Ambos provendrán, por ejemplo, de otra cosa, de la gallina. La similitud no alcanza para estar hecho a imagen. Para ser hecho a imagen, esa semejanza tiene que ser con un original. La semejanza tiene que ser con un original. Dios pone en el hombre algo de sí mismo. Esto es algo muy fuerte, es algo que nos conmueve. No decimos que el hombre es parecido a Dios, decimos que es a imagen. En el Hijo está la imagen del Padre por naturaleza. La relación es de naturaleza. Esa relación exacta se da entre Dios Padre y Dios Hijo. Por eso en el Nuevo Testamento se va a decir que el Hijo es imagen de Dios Padre. Es imagen, no a imagen. La imagen del rey en una moneda, en una moneda está la imagen del rey, pero esa imagen de la moneda es de otra naturaleza a la del rey. No es lo mismo como el hombre a imagen de Dios. Y ahora, lo terriblemente fuerte
lo fortísimo, diría yo, es que el Hijo, que ya era imagen del Padre, a partir del misterio de la encarnación, empieza a compartir nuestra naturaleza y de ese modo une nuestra naturaleza distinta de la naturaleza de Dios, la une con la naturaleza de Dios, con la divinidad. Se produce una unión tremenda. Ya los padres de la Iglesia, en los primeros siglos, decían: Dios se hace hombre para que el hombre pueda llegar a ser Dios. Esto es tremendo. Cuando afirmamos esto, esto nos tiene que sacudir. Por el Génesis somos imagen de Dios, en naturaleza distinta, pero lo que significa ser hijos en Cristo, eso ni siquiera se les ocurrió a los que escribieron los textos sagrados. En Colosenses 1:15 va a decir: Él es la imagen del Dios invisible, refiriéndose a Cristo. Eso va a decir San Pablo. Él es la imagen del Dios invisible. Y en Romanos 8:29 va a decir: nos predestinó a ser imagen y semejanza de su Hijo. Fíjense qué fuerte la vocación de ser llamados a ser imagen y semejanza de su Hijo. Como si en el momento de la creación, cuando Dios está creando al hombre a su imagen y semejanza, también está pensando Dios en su Hijo que va a encarnar, que va a ser hombre también, que va a tener la naturaleza humana. Y de ese modo, el hombre va a recibir la imagen y semejanza de Dios en el Génesis, y se va a unir más a Dios a través de Cristo, en el que están la naturaleza humana y la divina. Esta vocación, este destino del hombre de unir su ser al de Dios de esta manera, es una vocación tremenda. Siempre el cristianismo interpretó que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y que está predestinado a ser la imagen del Hijo. Bueno, yo voy a buscar acá una conclusión de un documento que habíamos dicho que es el de Biblia y moral, de las raíces bíblicas. Así que me esperan un minutito. Acá está, raíces bíblicas. De paso, aprovecho para comentarte algo, Juan Carlos. Bueno, Recién me escribió Mirta que no pudo venir porque las hermanas le cayeron de sorpresa para festejarle el cumpleaños. Bueno, por está eso. bien. Bueno, por lo menos está todo bien. Eso es lo Está importante. bien. Está bien. Bueno, en 1131. ¿En 1-1 de qué? No, estamos hablando de acá de la conclusión. Bueno, estas se las debo. Yo lo tenía preparado, pero bueno, ahora me cuesta encontrarlo. Pero vamos a volver sobre este tema. Habíamos dicho, el Nuevo Testamento asume plenamente la teología de la creación expresada en el Antiguo Testamento, como vimos. Y vimos que esa teología del Antiguo Testamento estaba expresada en clave de alianza. Bueno, fíjense qué cosa curiosa. Los pueblos de la antigüedad establecían entre sí alianzas. A veces iban a la guerra, a veces hacían alianzas, a veces hacían alianzas después de la guerra. Siempre eran alianzas entre un pueblo y otro. Estas alianzas muchas veces eran alianzas de tipo de vasallaje,
el que era más fuerte le imponía sus condiciones al otro, y los dioses de los pueblos, eran testigos de esas alianzas. Lo terriblemente novedoso, y esto es lo que va a llamar la atención de todos los pueblos de la antigüedad, que el pueblo de Israel va a establecer una alianza, Dios va a hacer una alianza con el pueblo de Israel. No de un pueblo con otro pueblo, sino de Dios con el pueblo. Y esto era una novedad impresionante, porque era como si Dios, qué sé yo, se bajara, perdiera su esencia, porque era como rebajarse de Dios. Esta fue una cosa muy, muy importante de la alianza. Fíjense que cuando en el siglo XIX se encuentran las tablillas y se descubre el significado de los jeroglíficos en las pirámides, se encuentra, por ejemplo, el código de Hammurabi y otros códigos, y en esos códigos se encuentran muchas normas que parecen estar, digamos, muy similares a las del Decálogo, a las de los 10 mandamientos. Santo Tomás de Aquino, que no conocía esto, porque él escribió su Suma Teológica mucho antes de que se supiera el código de Hammurabi y todas estas reglas, él había dicho que con la sola luz de la razón humana era posible llegar a enunciar principios y normas como las de los 10 mandamientos. Y que acertado estuvo porque los hombres fuera de la revelación llegaron a cuestiones similares o semejantes. Lo que no puede llegar el hombre por sus propios méritos es a la revelación hecha por Jesucristo, a la nueva alianza que va a establecer Jesucristo. Y esta nueva alianza que la va a sellar con su sangre, nada más y nada menos que en la cruz. A mí me ha quedado pendiente el tema de la conclusión del documento Biblia y Moral, que yo, si quieren, les voy a pasar los links para acceder. Están en PDF, son libres, y son documentos muy lindos, sobre todo porque tenemos la obligación de anunciar al mundo que nuestro mensaje es un mensaje de salvación y de alegría y de felicidad. Tenemos que dar vuelta a la página de aquello que todavía queda como rémora del pasado, ¿no es cierto? Del mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. No renegamos de eso, pero sí le tenemos que sobreponer, añadir y resaltar esta nueva visión, esta renovación de la concepción moral del mensaje cristiano, que no niega ni reemplaza nada del Antiguo Testamento, pero sí lo renueva y le introduce esta necesidad de la que todo el mundo participa. Nadie va a decir que no quiere la felicidad. Por eso, en este anhelo profundo del ser humano que quiere la felicidad, nosotros los cristianos tenemos que contagiarles la felicidad que significa haber descubierto a Cristo, la felicidad que significa transmitirlo, la felicidad que significa unirnos con otros cristianos, compartir esta fe, esta vocación y este llamado de Dios a ser imagen de Dios por lo que nos dijo por cómo fuimos creados, y hacer imagen de Dios a través de Cristo, con toda nuestra naturaleza humana, a llegar a ser Dios. El mismo Jesucristo también nos dice en algún momento del pasaje, en algún momento de un pasaje del Evangelio, dice: sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Estamos llamados a la perfección. Esa es nuestra moral, ese es nuestro destino. Y nuestra felicidad tiene que estar en el presente, en el obrar, y tiene que estar presente en la finalidad, porque nuestra finalidad es la que nos promete el mismo Jesús, que es el reino de los cielos, que es la felicidad y el gozo eterno. Estamos llamados para ser felices y compartir la gloria de Dios. Bueno,
Muy bien, Hasta aquí. muchas gracias, Juan Carlos. Yo tal vez para muy sintéticamente resumirlo, todo lo que dijiste pondría de título La felicidad de ser cristiano. Eso sería un resumen súper sintético de lo que vos querés expresar, ¿no? ¿Me escuchás? Sí, repetilo, por favor, que se cortó en un momento. Ah, sí, yo pondría como título, Sí, para resumir lo que dijiste vos, la felicidad de ser cristianos. claro, claro. Sí, lo que pasa es que como el mundo, digamos, confunde, muchas veces asocia la felicidad con cosas que realmente no lo son. Este, Nosotros tenemos la obligación, digamos, de anunciar que la verdadera moral, la verdadera, porque hay muchos que quieren, digamos, también vivir una moral válida, una moral auténtica, pero claro, los principios morales desconectados de esta raíz y de esta finalidad cristiana son difíciles de lograr. José Ingenieros era un hombre, podríamos decir, que él buscaba el ideal, ¿no es cierto? Él buscaba, él cuando escribe El hombre mediocre, precisamente exalta, aunque no era creyente, pero él exalta la figura de los santos como líderes morales, y él cuando escribe hacia una moral sin dogma, es porque él piensa en esa idea comunista de que el cristianismo es una religión que le promete al hombre un futuro mejor y lo relega ahora a someterse a la esclavitud, con esa promesa del futuro. Los que comparten esa idea creen en una moral superior, en una moral que puede ser atea o no, pero una moral que no considera, que no tiene en cuenta esta dignidad del hombre y esta vocación del hombre desde el momento de su creación. Por eso en los derechos humanos no tienen base para decir por qué o de dónde surge la dignidad humana, en qué se apoya la dignidad humana. Nosotros desde la fe, de la religión, sabemos que la dignidad y tiene que ver con la finalidad que Dios ha puesto en el hombre, la misión que Dios ha puesto en el hombre. Pero desde luego que sí, que tenemos que poner todo el acento en la felicidad. Y el Papa Francisco, cuando habla en este documento, en esta exhortación, comienza diciendo, alégrense y regocíjense. Está apelando a esta vocación a la alegría. No tenemos que, desde la antigüedad nos viene esa imagen no está la imagen esa de la señora solterona que viste santos, como una imagen triste, apagada, fuera descontextualizada de una vocación a la alegría, de una vocación a la felicidad. Al contrario, los cristianos amamos profundamente la felicidad, queremos la felicidad, luchamos, le pedimos a Dios que nos otorgue la felicidad y creemos que tenemos la certeza que Dios nos ha dado las herramientas para vivir hacia la felicidad. Lo único que me queda pendiente. Apagó, no se escucha. Muy poco. Ahora. Sí. Lo único que me quedó pendiente sobre este tema es hablar sobre la configuración del hombre con Cristo. Esa sería la parte final, porque ese sería el destino, digamos, del hombre, el destino moral, el destino del obrar, es configurarse a Cristo. Pero eso, bueno, será de acá tres semanas cuando me toque de nuevo. Bueno, si vos ya más o menos lo tenés preparado y No lo considerás, tengo preparado. no, porque si considerás que es conveniente darlo, lo puedes dar
el viernes que viene para cerrar el tema, como quieras vos, eso manejarlo, porque me tocaría a mí Ajá, el viernes que viene. Yo claro. lo asumo, pero si vos consideras conveniente, porque te No, no, faltaba, no, hagámoslo, bueno, hagamos como siempre. claro, así, Bueno, así no se aburren solo conmigo. Repartamos el aburrimiento. no, no. Es interesante escucharte y es interesante reflexionar acerca de la gracia de Dios para con el hombre. Y es más, en el Antiguo Testamento, evidentemente, también cuando dice, por 7 caminos te bendeciré, está hablando de que va a ser feliz el hombre, que Claro, no le va a faltar nada, que Dios lo va a acompañar, que lo va a sostener, y claro. que y en cierta forma lo que tenemos que tener en claro, todo cristiano, más allá de que lo podamos entender o no, porque eso también es cierto, porque este camino es un camino de fe, Claro. y por eso la razón pura a veces no sirve o no alcanza, No, porque claro, la razón pura no nos permite visualizar a Dios, claro. porque nuestra razón frente a las razones de Dios es muy limitada, digamos. Sí, pero Frente, permitime un concepto. Pero tenemos que incluir todo aquello que tenga que ver con la razón, todo lo que logra la ciencia, lo tenemos que de algún modo asumir, por supuesto, en perspectiva cristológica. En claro, perspectiva no, por cristológica. supuesto, no. Yo soy ingeniero y he estudiado y evidentemente creo en la razón, si no lo hubiera estudiado, si no creyera, ¿para qué iba a estudiar si no creía en la razón? Y en la lógica, Muy pocos saben que la teoría del Big Bang fue inicialmente sugerida por un sacerdote, por un cura. Porque a veces muchos oponen el Big Bang a la fe, establecen esta, y también la iglesia a veces ha quedado en siglos anteriores presa de esta falsa disyuntiva de o religión o fe. En realidad hoy tenemos que decir religión y ciencia, fe y ciencia, no se oponen fe y ciencia, al contrario, debieran complementarse. Por supuesto, fíjense, nosotros podemos hacer ciencia porque desde el Génesis sabemos que Dios hizo la obra con inteligencia, creó leyes, no es un caos. Nosotros frente al universo, a la creación, tenemos dos caminos. O el caos, salió de la nada, no hay leyes, no hay nada, o la teoría de la creación, lo que explica el Génesis. Y si hacemos ciencia es porque partimos de la base de que el universo es previsible, es predictible, es estudiable, podemos descubrir leyes. Fue hecho sobre leyes, no es caótico y azaroso de ninguna manera. no, por Es supuesto, más, a través de la creación podemos intuir la maravilla y la grandeza de Dios. eso es verdad. Ese es el tema, justamente. Que nosotros, como decís vos, nos pongamos a los pies de Cristo y desde ese lugar miremos la creación de Dios con asombro, con alegría, porque realmente es maravilloso. El hombre no se da cuenta del planeta que tiene, ¿no? Pero realmente fue creado con una perfección, yo diría como un mecanismo de relojería. Y Sí. lamentablemente el hombre, en su ignorancia, en algunos aspectos lo está destruyendo este mundo, ¿no? El famoso tema del cambio climático, los Y lo océanos, pone en riesgo. lo pone en riesgo, los océanos contaminados, el descongelamiento de los polos, el sobrecalentamiento de las aguas que hace que haya menos oxígeno en los mares y se mueran más los peces. La muerte de Y los algo peor, corales. Vos sabés la que manipulación del armamento nuclear. bueno, Hoy en además, día hay tanto armamento nuclear que está deambulando
que realmente pone en riesgo la sobrevivencia misma del planeta y de la vida sobre él. Totalmente. Es terrible cómo el hombre no toma conciencia de eso. Aparte, los corales es un elemento fundamental para la existencia de los peces, digamos. Si no, Sí, los peces se mueren, buena parte, casi un 25% de los peces se crían en corales y están destruidos en un 50% de los corales. La contaminación del plástico, el exceso de la pesca y la rémora de las redes sueltas y todo eso que afecta a los océanos. El hombre, ahí está donde el hombre desconoce a Dios, porque si creyera en Dios y confiara en Dios, cuidaría el mundo que Dios le dio, ¿no? claro. Lamentablemente, el hombre, yo por supuesto que creo en la ciencia, pero de la perspectiva cristológica, como dijiste vos, de estar a los pies de Cristo, de tratar desde ese lugar de asombrarse y de aprender para bien de todos, ¿no? En fin, yo justamente estoy estudiando ahora un curso de todo cambio climático y realmente es muy interesante. Es gratuito, si quieren les puedo dar el link, se pueden anotar, lo hacen porque es toda información, ¿no? Muy interesante. Bueno, muy bien, la palabra es importante porque de alguna manera eh, la iglesia, por rendir y evidentemente con respeto y con amor, culto a los primeros mártires, muchos años, sobre todo cuando yo era chico, se hablaba mucho del dolor y el sufrimiento. O sea, la imagen del cristiano era una imagen, digamos, si bien es cierto que Jesús dijo que quien quiera seguirme, tome su cruz y sígame, es verdad que también él dijo felices los que lloran, felices los que tienen hambre y sed de justicia, o sea, pero esa felicidad también tiene que ver para mí con el obrar de Dios en el hombre, porque si el Espíritu Santo no está trabajando en una persona, es un poco muy incomprensible que una persona sea feliz cuando lo matan o sea feliz cuando no tiene, digamos, las cosas más elementales, cuando sufre. Es que también está el accionar del Espíritu Santo en la persona para ayudarlo a comprender un poco la visión de Dios para cada situación, ¿no? También eso es fundamental, ¿no? Y, y bueno, y esto, como dijo Jesús, es un pacto, o sea que Jesús nos va a cumplir en aquellos que creen, ¿no? O sea, nos va a dar las nociones de la felicidad, ¿no? Este, realmente es muy, muy interesante lo que vos dijiste y de alguna manera el secreto tal vez de esta felicidad está en vivir realmente apegados a Cristo y apegados al Espíritu Santo. Si no, es imposible. Porque por eso vuelvo a lo mismo de antes. De la razón pura, esa felicidad es imposible. Porque además, si uno mira, como decimos, este mundo, que uno dice, bueno, pero este mundo, ¿cómo se puede ser feliz si un hombre aprieta un botón y lo destruye? Si uno piensa solamente eso, dice, es imposible ser feliz. Claro. Pero entonces tiene que aparecer la gracia divina para poner en orden las cosas dentro del corazón y del alma del hombre, ¿no? ¿Dónde está esa gracia divina? Que más allá de esta vida hay una eternidad gloriosa, ¿no? Hay una eternidad gloriosa. Y ahora, ustedes vieron que dicen que dentro de pocos años se va a alcanzar la eternidad del hombre. ¿Escucharon algo de eso? ¿Se va a alcanzar qué? La eternidad del hombre. ¿Escucharon algo de eso? Dicen que la ciencia lo va a hacer eterno al hombre dentro de unos años.
Yo la verdad que en este mundo, en este cuerpo, no sé si quisiera. La Bueno, la ciencia eternidad, podrá prolongar la vida, de hecho lo viene haciendo, pero siempre va estirando el límite de la muerte, pero no creo que pueda, digamos, llegar a es muy suprimirla, difícil de ¿no? creerlo, pero además Pero para vivir en este mundo plagado de problemas y dificultades como está todo, no sé si vale la pena. Porque una cosa es, yo digo, la felicidad con Cristo gobernando el mundo es una cosa, la eternidad. Pero la eternidad en este mundo, que hay tanta dificultad y tantos problemas, no sé, no sé. Ahí yo tengo mis dudas. Bueno, muy bien, Juan Carlos. Fernando, ¿usted quiere comentar algo? No, la verdad, tremendamente interesante el tema de la felicidad y bueno, nos hizo recordar Juan Carlos el tema de que con la encíclica del Papa se cambiaba un poquito el ángulo de los 10 mandamientos a las bienaventuranzas. Pero bueno, y como escuché hace un tiempito, el hombre es maestro en hacer construcciones para que todo sea igual. O sea, entonces creo que bueno, que esto es, que, o sea, cómo el hombre no busca a Dios, pero busca en todo lo demás, y en todo lo demás es insatisfecho. Y lo que le da ser pleno es en Dios. Así que bueno, eh, la verdad, gracias Juan Carlos, y bueno, interesante, y para, como dice Alejandro, volverlo a escuchar porque está bueno, muy bueno. Amén. Sí, y para redondear un poquito, yo diría que los 10 mandamientos se resumen en lo que dijo Jesús, ¿no? Que dijo que se resumen en amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Si eso uno lo integra con la bienaventuranza, yo creo que ahí tiene el decálogo de la voluntad de Dios para el hombre, ¿no? Amén. Fundamentalmente. Bueno, chicos, ya son 8:30. Nos muy bien, quedamos un ratito, Nos estaba muy pasamos. interesante, pero yo diría que podríamos dejar aquí, ¿verdad? ¿Qué claro, les sí, sí, parece si hago la oración de cierre? Y sí. ya Adelante. podéis, como dice el Señor, iros en paz. Vamos a hacer la oración. Señor Jesús, gracias por este encuentro, gracias por la palabra que Juan Carlos nos trajo, que viene de ti, Señor. Y yo agrego, Señor, que realmente esa felicidad la vamos a alcanzar cuando plenamente en nuestro corazón sintamos tu presencia, la presencia de Jesús, que está abierto nuestro corazón a ti. Dejemos que nuestro corazón se llene de ti, se llene del Espíritu Santo hasta que desborde y podamos transmitir esa felicidad a otros. Esa es la misión nuestra en este mundo. Y para todos los que escucharon esto, que sean felices, y si quieren participar, ya saben, me dejan un mensaje en los comentarios. Les invito a suscribirse también y nos dejan un mensaje en los comentarios y ya los hacemos participar con gusto. En el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Amén. Gracias, Juan Amén. Carlos. Gracias, Fernando. Que Dios nos Chao, bendiga. Chao, gracias a todos, ¿eh? Buena chao semana, ¿eh? Alejandro. Buena Chao a semana. todos, ¿eh? Chao. Suerte, Chao. suerte.